Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy tenemos el gusto de conversar con Ana Lucía Rodríguez Reyes, autora en la próxima edición de la revista Fe y Libertad, la cual trata sobre libertad, fe y política y que se publicará muy pronto. Ana Lucía tiene una maestría en historia y es licenciada en la enseñanza de la historia, ambas por la Universidad Francisco Marroquín, y además cuenta con estudios en relaciones internacionales y de profesorado en lenguaje y ciencias sociales. Es docente universitaria y autora especializada en la historia política de Guatemala de los siglos XIX y XX, con experiencia en redacción de textos y en investigación documental. Paleógrafa y en archivos históricos nacionales e internacionales. Ha laborado como asesora en distintas instituciones gubernamentales y en el año 2022 publicó su primer libro titulado Manuel Lisandro Varillas, un general quetzalteco en la presidencia, que constituye el primer trabajo historiográfico sobre la biografía y el gobierno de este personaje. Ana Lucía, te agradecemos mucho por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y es un honor estar con usted. Gracias. Pues como lo mencioné en la introducción, Ana Lucía va a publicar un artículo con nosotros, con la revista Fe y Libertad. Se titula Aproximación a la compleja relación entre memoria e historia, el caso guatemalteco. Es un artículo que desde ya recomiendo muchísimo y que, bueno, no solo por tu expertise o por tu, digamos, trayectoria, considero que has abordado un tema que, que si bien académicamente hablando es bastante interesante o que genera, bueno, pues diferentes interpretaciones a propósito de la historia, de la objetividad de la misma, por ejemplo, de la memoria histórica, me gustaría plantearte algunas preguntas en torno a algunos conceptos que tú trabajas. Como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre memoria e historia? Y además, ¿están vinculadas? Y si están vinculadas, ¿en cómo estarían entonces, cómo se presentaría esta vinculación? Pues bien, la historia viene siendo la ciencia que engloba, es un saber científico, riguroso, exhaustivo acerca del pasado. Viene siendo una narración sistemática, cronológica de los hechos pasados. La memoria vendría siendo el recuerdo que tienen las personas acerca de ese pasado. Y en ese sentido se diferencia de la historia, en que la historia por antonomasia tiene que ser objetiva, tiene que seguir un método y tiene que ser sistemática. Mientras que la memoria, que es una actividad que realmente realizamos todos los seres humanos, es Ujú. subjetiva, es desordenada y tiende a involucrar incluso creencias o mitos que tenemos las personas al momento de remembrar un hecho. Entonces, en ese sentido, la historia es objetiva, metodológica y la memoria, por definición, es dispersa, es subjetiva y es absolutamente personal. En cambio, la historia es de todos y de nadie. Mm. ¿Y en qué Interes- sentido Sí, continúa, por favor. ¿Y en qué sentido se relacionan? Bueno, que la memoria histórica puede convertirse en una fuente para el historiador, para la historia. En ese sentido, para el historiador es muy importante tener contacto con las personas que en algún momento vivieron o fueron testigos de un hecho histórico. Nos permite, o a las personas que se dedican, que nos dedicamos a esto, a conocer de primera mano la, que un hecho ocurrió. Evidentemente después lo vamos a hablar, el historiador debe tener cuidado con, en la manera en cómo maneja y se sirve de esa memoria. Perfecto, gracias, Ana Lucía. De hecho, me gusta la claridad con la que de alguna manera abordas estos conceptos y que se puede llegar como a identificar en tu artículo, porque como lo dije inicialmente, cuando se habla de la historia objetiva, se refiere es como esta idea en la que los historiadores como tú, no es el caso, mediante un análisis riguroso, académico, de ir a esas fuentes primarias e inclusive secundarias, se intenta reconstruir de manera parcial algunos de los eventos que se han presentado en el pasado, ¿no?
Esto es, por ejemplo, algo de lo que tú has trabajado con Carlos Sabino, con Lorena, pero que de alguna manera encuentro que hay algunos desafíos, ¿no? De algo que filosóficamente hablando decimos que no podemos escapar de la subjetividad inevitable del historiador o de las, no sé, limitaciones de las fuentes históricas, también es importante, o inclusive también la influencia de los contextos culturales y temporales en la interpretación de esos hechos, porque no es decir, no podemos obviar que a veces abordamos la historia de alguna manera con preceptos o códigos presentes, con elementos de alguna manera con los que contamos en la actualidad, ¿no? Y esto de la memoria histórica, por otro lado, que como tú lo mencionabas, ¿no? Que se refería a esta manera en que que ustedes como académicos o como historiadores intentan conmemorar el pasado. Por tanto, me surge otra pregunta un poco para dar claridad a los que nos escuchan. ¿Qué dirías tú que no es la memoria, ¿no? ¿Y cuáles son algunas ideas equivocadas que podríamos tener sobre la memoria? Bueno, últimamente, y uno lo puede verificar en diferentes, eh, tengo un problema, es que hay un teléfono que está hablando aquí. O, Teléfono en mi no sé casa. si, no, Entonces, ok, no sé si no sé si se puede editar esto. Qué Sí, sí, pena. sí. Tranquila, no te Solo preocupes. voy a ver el teléfono de mi casa. No hay problema. Tranquila porque se corta cuando hice la pregunta y ahora si Sí, quieres la voy a volver a hacer para ay, que sí. pues, no te preocupes que esto de la tecnología es lo que permite que haya estas como ediciones, ¿no? Te decía, para ti, Ana Lucía, ¿cómo podrías explicarnos qué no es la memoria y cuáles son algunas ideas equivocadas que podríamos tener sobre la memoria? Bueno, últimamente, sobre todo en el ámbito cultural y la coyuntura nacional e internacional que se vive, muchos activistas entienden a la memoria como la verdad histórica. Yo creo que hemos Ujú, escuchado mucho esto, es que esto es la verdad histórica. Y no, la memoria no es la verdad histórica, por lo que mencionaba anteriormente, porque la memoria, y evidentemente al momento de trabajar los testimonios de las personas, pues hay que tener un respeto por sus vivencias, que en muchos sentidos son traumáticas o complejas, pero ujú, tampoco son la verdad, porque hay una serie de diferentes perspectivas alrededor de un hecho histórico. Entonces, ujú, no, la memoria histórica no es la verdad histórica, es una fuente histórica, y habrá tantas memorias como colectivos o grupos o personas haya dentro de una sociedad, porque cada quien vive un evento histórico, aún siendo el mismo, de diferente manera. Y precisamente como la memoria está vinculada a intereses, entonces esos intereses van a cobrar un rol muy importante al momento de recordar el pasado. Eso es más que evidente. Entonces, igualmente, la historia tampoco es la verdad histórica. ujú, Eh, es, los historiadores no, o no se llega a verdades, sino se llega a consenso de lo que sucedió en el pasado. Porque la historia, a pesar de que es una ciencia que regularmente trata sobre personas que ya fallecieron, es una ciencia viva, en el sentido de ujú. que constantemente hay investigaciones y constantemente aparecen documentos archivísticos que nos van a cambiar totalmente la interpretación que teníamos del pasado, porque hay un dato, hay un momento, una cuestión que va cambiando y que nos permite hacer otra dimensión de las cosas. Entonces, eh, recalcando, la memoria no es la verdad, al historiador no le corresponde definir qué es la verdad y qué no, sino es llegar a consensos de qué ocurrió, y finalmente es al ciudadano, al lector, el que le corresponde tomar una decisión y formarse su propia opinión sobre qué ocurrió en el pasado. Excelente. De hecho, escuchándote me venía una reflexión
a la cabeza, y es que creo que vale la pena resaltar, aun cuando ya lo has ido mencionando, que la memoria histórica se puede de hecho manifestar a través, por ejemplo, de monumentos o de días de conmemoración, narrativas orales o inclusive literarias, ¿no? Yo creo que hay unas ventajas en la memoria histórica, como tú ya has señalado, como por ejemplo esto de que permite fomentar elementos identitarios o de cohesión social, o ayuda inclusive a sociedades a procesar o sanar traumas históricos, si lo podemos ver así, que en Guatemala creo que es visible o es reconocible este trauma, si la palabra cabe, de lo que se vivió en los procesos de paz del siglo pasado, ¿no? Promueve esta diversidad de perspectivas y también la inclusión de voces que podríamos decir que están marginadas, pero también hay unos desafíos, como también vaya, lo has mencionado, como esa tendencia de manipulación, del riesgo a perpetuar, perdón, mitos o narrativas incompletas, inclusive la tensión entre las diferentes memorias colectivas dentro de un mismo cuerpo social, ¿no? Entonces, esas declaraciones respecto a los términos me parecen pertinentes porque nos dan pues un panorama un poco más transparente, ¿no? Esto me lleva a otra pregunta, Ana Lucía. ¿Debe ser considerada la memoria al momento de escribir la historia? ¿Debe ser considerada, digamos, este elemento subjetivo, como lo mencionabas? Y si la historia es una disciplina científica y la memoria es una construcción social del recuerdo, ¿cómo se aplica el método científico al estudio de la memoria histórica y colectiva, por ejemplo? Bueno, hay un concepto que autores como Aróstegui o Peter Wynne hablan y es acerca de la historización de la memoria. ¿En qué consiste este proceso de historizar la memoria? Es pasarla por un proceso de análisis crítico que el historiador hace comparando el testimonio de una persona, la memoria, el Ujú, recuerdo de esta persona con, en primer lugar, otros testimonios, porque son igualmente válidos. Contrastarlo y compararlo con fuentes escritas documentales, el archivo que le llamamos nosotros, para ujú. comparar el grado de viabilidad, el grado de credibilidad del testimonio. Igualmente hay que contextualizar ese testimonio y pasarlo por una serie de requisitos metodológicos, que es de los que yo estoy hablando aquí. Entonces, Sí, sí, sí. el archivo que le llamamos nosotros pues viene siendo todos los documentos históricos que se crearon, que se desarrollaron en el momento en que un hecho histórico tuvo lugar. Entonces son documentos oficiales, diferentes eh, decisiones, todo lo que queda en papel, ¿no? Que toma lugar en el momento en que se da un hecho. Entonces el testimonio tiene que ser contrastado con eso, con Ujú. otras personas, y en ese sentido, pues ya el testimonio puede ingresar en la narración histórica que se está desarrollando. Entonces, por eso es que el trabajo, digamos, histórico es bastante exhaustivo porque hay que comparar muchos elementos, tanto diferentes documentos de varias fuentes y testimonios de diferentes eh, fuentes. También no solamente tomar en cuenta una versión de las cosas y excluir a otras, que regularmente es lo que a veces sucede con esta cuestión de la manipulación histórica. Sí. Tomamos por cierto ciertas versiones de las cuestiones y olvidamos otras o tendemos a pues excluir e incluir en función de lo que nos interesa probar. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que podríamos llegar a decir que puede haber una integración de ambos conceptos, ¿no? Desde esta historia objetiva, ¿no? Y además de esta memoria histórica, como tú lo mencionas, que además considero que es crucial para una comprensión, no sé si soy arriesgado con lo que voy a decir, pero para una comprensión completa del pasado, ¿no? Y mientras que además la historia objetiva busca esta precisión, ser meticulosa, esta veracidad, basándose en evidencia sólida, como tú lo mencionabas, ¿no? Con los documentos, esta información a la que ustedes como historiadores se acercan, la memoria histórica, ¿no? Pues refleja como estos eventos del pasado, cómo son vividos, cómo son experienciados, cómo se recuerdan los diferentes grupos. Esto me lleva a otra pregunta que en cierta medida ya has ido tratando,
pero creo que es pertinente al caso. ¿Tú crees que es posible que la historia, por ejemplo, los datos recopilados, como los mencionaste, inclusive los documentos, en toda esta información, ¿no? Esté en conflicto con la memoria? O sea, estos pueden llegar a chocar y si chocan, ¿qué se hace? En este caso, ustedes que son expertos en el área. Bueno, sí, la historia está llamada a corregir a la memoria. Es parte de su trabajo al momento, como lo mencionaba antes, de relacionar un testimonio, un recuerdo con diferentes fuentes, con otros testimonios, porque finalmente el testimonio es muy importante en el sentido que prueba que un hecho ocurrió, pero el problema es determinar si el hecho ocurrió como nos están diciendo que ocurrió. Entonces, en ese sentido, sí es importante la contrastación con otras fuentes y pasar, digamos, lo mencionaba en el artículo, el testimonio a la prueba documental. ¿Y cuál es la Ujú. prueba? O sea, el documento se convierte en la unidad de medida para determinar, bueno, qué elementos de este testimonio son verídicos, son comprobables y cuáles probablemente pueden ser lo que mencionaban algunos autores, esquivar el rol de la imaginación. Y no es que, y no es algo que sea de mala voluntad de la persona que recuerda, sino simplemente es parte de un ejercicio natural, más cuando se trata de situaciones traumáticas o de situaciones muy complejas o el mismo paso del tiempo, que hay espacios en la memoria de un recuerdo, ¿no? Que quedan vacíos, entonces la mente tiende a rellenarlos con elementos que Sí. quizá no ocurrieron, o tendemos quizá también a parte misma de la subjetividad de la memoria histórica, decir, bueno, esto fue mucho más terrible de lo que en realidad fue, o tendemos a darle mayor relevancia a algún hecho, a otro, o a, no sé, darle mayor protagonismo a una persona que a otra, porque era nuestro Ujú. padre, o era nuestro hermano, o era algo. Entonces, todos esos elementos que son pues naturales de la persona que recuerda, pues sí hay que contrastarlos con la documentación que existe y ver, bueno, esto sí tiene un grado de veracidad, esto sí puede ser comprobable y esto probablemente no tanto. Entonces, se trata de explicar el pasado, de darle un contexto y comprenderlo Ujú. y ser muy, hay que ser muy concreto en esto y poner mucha atención en el sentido que no corresponde a un historiador o a alguien que recopila el pasado de cualquier manera juzgar Ujú. la memoria de alguien o el recuerdo de alguien, sino comprenderlo, entenderlo y contextualizarlo para con ello explicar lo más cercano posible el pasado. O sea, acercarse lo más que se pueda al pasado, porque evidentemente es absolutamente imposible eh, llegar, como decía antes, a esta verdad histórica, sino se llega a un consenso del pasado. Y a eso es a lo que tenemos Ujú. que llegar. Me encanta esa última reflexión. Estoy completamente de acuerdo, Ana Lucía. Y me gustaría ir un poco, o acercarnos a tu artículo, ¿no? Que recuerdo, solo para los que nos escuchan, que se titula Aproximación a la compleja relación entre memoria e historia, el caso guatemalteco. En tu artículo mencionas que, y lo leo, de acuerdo con Henry Rousseau, espero lo diga bien, con el pasado del tiempo, los diversos actores políticos y sociales que instrumentalizan la memoria recuperan de manera selectiva ciertos eventos y rasgos del pasado. Ahora te pregunto, ¿cómo se usa la memoria entonces con fines políticos? ¿Cuál es el papel del lenguaje en las, como tú mencionas, las luchas por los significados del pasado? Bueno, aquí específicamente se refiere a la memoria colectiva, que es básicamente cómo grupos sociales van a interpretar o recordar el pasado y y sobre todo cómo digamos, la conciencia social o la idea que se tiene como grupo influye en la memoria de las personas, porque no Sí. se trata de que la sumatoria de las memorias individuales conforma una memoria colectiva, sino viene siendo el proceso diferente. Hay una idea, una cosmovisión general y esa influye en las personas y es, ya viene toda esta cuestión de, bueno, hay que tomar conciencia de clase, entonces yo como individuo ya no recuerdo el pasado como yo lo viví, sino como mi grupo me está indicando que lo recuerdo.
En ese sentido, Ujú. ahí es donde también viene el tema de contrastar con otros testimonios y pasar el recuerdo por un proceso de historización y comprobación, porque en muchos sentidos lo que la gente recuerda está plagado también de un bagaje ideológico que tiende también a sesgar lo que se recuerda. Entonces, precisamente como la memoria es selectiva, también puede ser evidentemente manipulada, que es lo que en muchos sentidos ocurre cuando se trata de un discurso político. Entonces tendemos las personas tienden a validar su memoria con base en lo que una ideología, en lo que el pensamiento de un grupo o una colectividad quiere de mí que yo, que yo exponga. Entonces, en ese sentido es que la memoria se puede convertir, ese recuerdo, ese elemento de cohesión social que puede servir para cuestiones muy positivas, también puede ser manipulado Sí. a nivel político como un objeto de victimización, ¿no? De diversos grupos para validar o autojustificar un discurso político, que es lo que hemos venido viendo pues en los últimos años. Aquí también me gustaría introducir un concepto que Pierre Nora habla, que es los lugares de memoria, que son Ujú. estos monumentos, estas conmemoraciones, estas celebraciones que permiten a las personas remembrar o recordar el pasado. Entonces, Ujú. dependiendo también del contexto político e incluso de las personas que estén en el poder, pues van a celebrar diferentes eh, personajes o fechas, van a construir diversos monumentos o estatuas y eso también influye en la colectividad y en qué es lo que recuerda, ¿no? Y finalmente, con respecto a lo que hablabas del lenguaje, yo un ejemplo que pongo en el artículo específicamente es el tema del eh, cómo durante momentos en que hay juicios o que el pasado está en primera plana porque se juzgan delitos del pasado y todo este contexto, por ejemplo, el caso Ujú. guatemalteco, ha habido diversos juicios con relación a crímenes que se dice que se cometieron durante el enfrentamiento armado, pues se da una batalla, ¿no? Por la memoria y esta batalla tiene que ver con el lenguaje también, cómo le Sí, llamamos sí. a las cosas. Entonces, en 2013, en el juicio por genocidio, se dijo sí hubo genocidio, no hubo genocidio, hubo posiciones intermedias y entonces cómo llamarle a lo que sucedió en Ujú. el pasado se convirtió en una batalla que se dio pues en diferentes medios de comunicación y todo, pero era hasta la batalla tenía que ver con cómo le vamos a llamar a las cosas, Sí. porque cada grupo va a llamarle de diferente manera, ¿no? Sí, completamente de acuerdo y te agradezco por esos ejemplos, ¿no? Yo creo que, grosso modo, a la pregunta por ¿se puede politizar la historia? Definitivamente creo que estaríamos de acuerdo ambos en que de hecho sí, y aparte esto ocurre con bastante frecuencia, ¿no? O sea, esta politización de la historia se refiere a este uso de los eventos del pasado, ¿no? Para que se sirvan como con intereses políticos o ideológicos, como tú lo mencionaste, culturales o culturales que puedan responder, ¿no? A determinadas facciones políticas. Y además, también me gustaría resaltar que esta práctica puede tener consecuencias negativas como tú lo estabas mencionando, ¿no? Como, es decir, que se haga con un interés ideológico politizado, esta reinterpretación o revisión de la historia a propósito de cómo se van a llamar determinados eventos, cuál es lo políticamente correcto para referirse a estas situaciones, ¿no? Donde estos hechos históricos pueden reinterpretarse o revisarse, ¿no? Para ajustarse a las narrativas del contexto político actual, que creo que fue el caso, como tú mencionabas, del 2013, que esto puede incluir la revalorización de ciertos periodos o el cuestionamiento de versiones oficiales como algo que a mi juicio llevo viendo, yo que no soy guatemalteco, pero que llevo viendo desde que llegué, esa, digamos, polarización, esta división que hay respecto a si hubo o no hubo genocidio, por ejemplo, ya que tú lo colocas sobre la mesa, ¿no? Esas narrativas, esas políticos o grupos de interés pueden seleccionar ciertos eventos o figuras históricas, ¿no? Para enfatizar aspectos que apoyen sus agendas. Por ejemplo, enarbolar o
a héroes nacionales o fomentar un patriotismo o una cohesión social, que creo que es el caso que pasa, bueno, pues en Guatemala como en la región. Y esto me lleva a una pregunta más que de hecho tú tratas en tu artículo a propósito de conceptos como el olvido y el silencio, ¿no? Te pregunto, Ana Lucía, ¿afectan de alguna manera el silencio y el olvido en la documentación de la historia? ¿Y cómo se abordan los casos en los que las comunidades, por ejemplo, han decidido callar? Eh, bueno, aquí me lleva quisiera, retomando la anterior pregunta, solo para concluir con un otro ejemplo que es muy interesante también de ver, es el tema de los 500 años, que es un tema que Sí, involucra a toda Hispanoamérica. Por ejemplo, la celebración del cuarto centenario, o sea, en 1892, fue muy distinto a cómo se celebró el quinto centenario. ajá, Como el contexto político, histórico era muy diferente, en 1892 hubo una serie de celebraciones, se construyeron monumentos, se erigieron estatuas de Cristóbal Colón y fue una fecha de celebración de la hispanidad, ajá, etcétera, etcétera, y del descubrimiento de América. 100 años después, como el contexto político histórico ujú, era totalmente diferente, pues ya se hablaba de la reivindicación de los pueblos, ya no se hablaba de descubrimiento, se hablaba de lucha y encuentro de dos mundos. Entonces, en ese sentido vamos viendo cómo juega la memoria y juega también esta cuestión del recuerdo colectivo. O sea, dependiendo del contexto histórico, de las narrativas que sean las dominantes o las mayoritarias en el momento en que se están dando los hechos, la interpretación del pasado puede variar totalmente de un momento a otro. ujú, Entonces, es como para ver que no solo se da también en contextos puramente de mucha conflictividad política, sino que también lo vamos viendo en otros elementos muy interesantes dentro de nuestra identidad, incluso hispanoamericana, ¿no? Cómo va sí, cambiando esto. Ahora con respecto al olvido y al silencio, y lo menciona en el artículo, ¿no? La memoria tiene dos caras, o sea, lo que se recuerda, pero también hay un silencio. Y así sí, como la memoria es selectiva y va escogiendo qué quiero recordar y qué no, también selecciono aquello que quiero olvidar y que quiero dejar por un lado. Entonces, igualmente es eh, el olvido, al igual que la memoria, es un elemento muy interesante para comprender el pasado. Y en este elemento del olvido hay un asunto muy interesante y es precisamente el olvido institucional. Cuando la sí, historia se escribe desde una posición de poder, específicamente gubernamental. Y voy a poner un ejemplo que se repite igualmente en el resto de Latinoamérica, me parece a mí. Por ejemplo, en Guatemala tenemos la Avenida de la Reforma. En otros países sí. de Hispanoamérica también hay eh, monumentos o calles en remembranza del periodo Plaza liberal. España. Claro, está la Avenida de la Reforma, se construyó a finales del siglo XIX para recordar las grandezas del periodo liberal que en Guatemala Sí, abarcó de 1871 a 1944. Entonces ahí están los monumentos de los principales próceres del periodo liberal, porque los liberales gobernaron durante mucho tiempo y en este periodo empezaron la escritura oficial de la historia de Guatemala. sí, Pero ¿qué pasa cuando escriben la historia oficial de Guatemala y recuerdan a todos los grandes héroes del periodo liberal? Que hay un olvido institucional del periodo conservador. Y por eso es que en Guatemala no existe ningún monumento que recuerde a los presidentes o líderes del periodo conservador en Guatemala. Y ok, que son muy importantes porque también en ese periodo se dieron hechos muy significativos y representativos para lo que fue o lo que es la construcción de la República de Guatemala. La claro. fundación de la República de Guatemala se da en el periodo conservador, cosa que no se enseña en la mayoría de las escuelas y no hay tampoco un monumento, una calle, una festividad que recuerde eso. Entonces, a eso se refiere con este olvido institucional, ¿no? Que tendemos a resaltar unos héroes, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Resaltar unos personajes, unas fechas en olvido de otras. Pero Ujú, ya
conforme van avanzando los estudios, conforme hay más investigaciones históricas más serias, más objetivas, entonces vamos viendo, no, es que el Sí. periodo conservador igual sucede en el resto de Hispanoamérica. En el periodo conservador en toda la región también tuvo elementos interesantes que debemos estudiar y también debemos conocer, no solo Ujú, una facción, sino englobar toda la historia guatemalteca, de Hispanoamérica y de cualquier otro país, ¿verdad? Y por ujú. eso es muy importante, por estos silencios, por estos olvidos, la importancia de escribir la historia desde la libertad, o sea, desde el Exacto. concepto, porque si lo hacemos bajo el auspicio gubernamental, pues se tiende a escribirse una historia oficial, ¿verdad? Y esa historia oficial, volvemos, responde a intereses, responde a ciertos discursos, eh, y también, ¿no? Si se escribe una historia desde una bandera política, pues entonces ya no vamos a escribir historias, sino que vamos a escribir pues panfletos políticos, vamos a hacer Ujú. activismo, que Sí. igual se puede hacer activismo, pero desde el ámbito de la historia, desde el ámbito académico, no, es la responsabilidad es dejar a un lado ese activismo político y escribir una historia confiable que al momento que una persona, que un ciudadano, que un lector, que un estudiante se acerque a un texto de historia, tenga la confianza de decir, bueno, este texto se hizo con responsabilidad y siguiendo los lineamientos eh, históricos. Entonces, ahí sí que la escritura de la historia tiende a tener muchos retos, el reto de la política, el reto de la ideología y también el reto de pues esquivar cualquier influencia, incluso gubernamental, para poder escribir una historia lo más objetiva posible. Ese sería más que todo el reto, ¿verdad? Sí, Que completamente de acuerdo con esa reflexión. Perdón que te interrumpí, sí. bueno, y respecto al silencio, sí, seguramente hay comunidades, hay grupos que tienden a un silencio, que regularmente este silencio pues puede ser momentáneo, en el Ujú. sentido de que si se experimentó un hecho histórico o una situación traumática, compleja, difícil, pues el momento hay que procesar, ¿no? Esa información y quizá un tiempo después las personas sean capaces de expresar o exteriorizar sus vivencias. Y aquí en Guatemala no, igual en otros países, ¿verdad? Y en general, no únicamente nos referimos a estas experiencias traumáticas como contextos de violencia política o guerras, Ujú. sino también incluso eventos, desastres naturales, ¿no? En Guatemala, en el resto de Hispanoamérica, pues somos una región caracterizada por terremotos, por erupciones Sí. volcánicas y situaciones así que tienden a ser verdaderamente muy traumáticas. Entonces, sí hay un tiempo, ¿no? De procesar esta información y luego ser capaces de poderla trabajar y también escribir sobre estos hechos. Sí, súper interesante estos ejemplos que nos presentas porque de hecho me venía a la cabeza que este año estamos celebrando los 500 años de evangelización en América, ¿no? Y que, eh, digamos, hablando del olvido, entendemos que hay un olvido natural, como tú lo mencionabas, ¿no? Con el tiempo, ciertos eventos, claro, son 500 años, algunos detalles, algunas figuras históricas se van a desvanecer de la memoria colectiva. Y esto nuevamente lo menciono, creo que es un proceso natural debido a la limitada capacidad que tiene el ser humano de retener toda la información, de retener toda digamos, los eventos que se presentan, ¿no? Entonces, claro, hay un olvido natural que no podemos de alguna manera desatender. Pero esta otra parte que tú mencionas, este olvido como intencional, veámoslo así, en algunos casos se promueve activamente por individuos, grupos o inclusive por gobiernos, ¿no? Que considero que en países como los nuestros, en Hispanoamérica, ha ocurrido con bastantes frecuencia. Y hubo una cosa que dijiste sobre este olvido intencional para suprimir traumas. A propósito de lo que ocurre aquí en Guatemala, en mi país también ocurrieron esos terremotos, estos sismos, que de alguna manera la gente ha preferido, ¿no? Evitar rememorar esas situaciones para, no sé, evitar el dolor asociado a estos eventos traumáticos. Pero me quedo con esto último de más bien
hay una intención de olvidar casi como un contrato social, ¿no? Con una idea de manipular la memoria colectiva para mantener esta, como para mantener una especie de poder o evitar conflictos, ¿no? Que creo que también es de alguna manera reconocible. Pero Ana Lucía, la verdad que se nos ha ido el tiempo, esto ha sido sumamente rápido como siempre nos suele ocurrir. Antes de irnos, como conclusión, me gustaría preguntarte si quieres agregar algo antes de que cerremos este podcast. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad. Eh, yo creo que el gran reto, la gran disyuntiva que enfrentamos en la actualidad con respecto a a la memoria histórica es que tenemos un pasado reciente abierto, un Ujú. pasado reciente muy complicado, y entonces, a pesar de todo, aún no hemos llegado a esos consensos históricos respecto a este pasado. Entonces, esta emergencia de diferentes memorias, de diferentes versiones del pasado, debe ser tratada con mucho respeto y mucho cuidado, porque la memoria, más allá de constituir un, un mecanismo de victimización, como decía antes, de manipulación, debería ser, desde mi perspectiva, un Ujú. elemento de aprendizaje, como para cualquier otra persona, quien recuerda su pasado, quien recuerda eventos propios difíciles, ¿para qué lo va a hacer? Es decir, Sí. ¿para qué vamos a tomar estos testimonios? ¿Para qué vamos a recordar el pasado? ¿Para promover un revanchismo, polarización ideológica, conflictos, aumentar aún más esta división que podría existir en una sociedad? Y al contrario, utilizar esta memoria para tomar lecciones del pasado y que nos permitan esas lecciones trabajar en el presente y construir una mejor sociedad. Muchas gracias, Ana Lucía, por estas últimas palabras, por esta reflexión. La suscribo. Creo que el trabajo de ustedes como historiadores es una proeza, es complejo, pero necesario. Así que gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. El artículo de Ana Lucía saldrá publicado en la revista Libertad, Fe y Política. Y para recibir el artículo a su correo electrónico ingrese a revista.feylibertad.org y suscríbase al boletín. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.